Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los entresijos del mundo del espectáculo turco. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo, que ha generado ríos de tinta y que finalmente ha llegado a un punto, digamos, inesperado. Sí, señoras y señores, prepárense porque hoy vamos a diseccionar la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y ese final que nadie esperaba, del que tanto se está hablando. Pero antes de sumergirnos en este drama, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización de este universo de telenovelas, romances y por supuesto, algún que otro escándalo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. A ver, seamos honestos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Desde que los vimos juntos en Erkenci Kuş, la chispa saltó a la vista. Sanem y Can, esos personajes que interpretaban, traspasaron la pantalla. Era imposible no shippearlos. Las miradas, las sonrisas, esa complicidad. Todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Era un volcán a punto de entrar en erupción, un secreto a voces que todos queríamos que se hiciera realidad. Durante la emisión de la serie, los rumores no pararon de crecer. Que si se les veía juntos fuera del set, que si compartían cenas románticas, que si había viajes secretos. Los fans estaban enloquecidos, creando teorías y analizando cada foto, cada vídeo, cada declaración. Recuerdo haber pasado horas leyendo foros y redes sociales, buscando la mínima pista, el más leve indicio de que ese romance de ficción se había convertido en algo real. Era la pareja del momento, el sueño de todo fan de las novelas turcas. Creábamos hasta perfiles falsos para seguir sus movimientos en redes, un desastre total. Pero un desastre que disfrutábamos, claro. Los medios turcos, conscientes del fervor del público, alimentaban la llama con reportajes llenos de insinuaciones y fuentes cercanas. Se hablaba de escapadas a hoteles boutique, de regalos carísimos, de celos en el set de rodaje. Cada nueva información era como una bomba que estallaba en la comunidad fan, dividiéndonos entre los optimistas que creían fervientemente en la relación y los escépticos que preferían mantener la cautela. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Aunque la química era innegable, nunca confirmaron oficialmente una relación. Siempre se mantuvieron en el terreno de la ambigüedad, dejando que la especulación corriera libremente. Y quizás ahí radicaba parte del encanto. Ese ni contigo ni sin ti que mantenía a todos enganchados. Era un juego peligroso, un tira y afloja constante que nos tenía al borde del asiento. Algunos decían que lo hacían para mantener el interés en la serie, otros que simplemente no querían exponer su vida privada. Fuera cual fuese la razón, funcionó a la perfección. Después de Erkenci Kuş, sus caminos se separaron profesionalmente. Can Yaman se fue a Italia, donde cosechó un éxito aún mayor, mientras que Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. La distancia, dicen, es el olvido. Y quizás, en este caso, algo de eso hubo. La lejanía física, la diferencia de horarios, la presión de nuevos proyectos. Todo conspiró para enfriar esa llama que parecía tan intensa. Comenzaron a surgir rumores de nuevas relaciones para ambos. A Can se le relacionó con varias mujeres, incluyendo a Diletta Leotta, con quien tuvo una relación bastante mediática y posteriormente, un compromiso que finalmente se rompió. Madre mía, la que se armó con esa relación. Diletta era una figura muy conocida en Italia, y su romance con Can acaparó portadas y horas de televisión. Parecía que Can había encontrado el amor definitivo, que había dejado atrás el recuerdo de Demet. Pero como ya sabemos, las apariencias engañan. La relación con Diletta fue una montaña rusa emocional, llena de altibajos y rumores de infidelidad. La prensa italiana no les daba tregua, fotografiándolos en cada momento y analizando cada uno de sus gestos. Al final, la presión fue demasiado y la relación se desmoronó. Algunos dicen que Diletta quería una boda por todo lo alto y Can no estaba preparado para ese compromiso. Otros que simplemente no eran compatibles. Sea cual sea la verdad, la ruptura dejó a Can con el corazón roto y a los fans de Erkenci Kuş con una pequeña esperanza renovada. Demet, por su parte, encontró el amor en brazos del cantante Oğuzhan Koç.
Una relación que parecía sólida, estable y que culminó en una boda de ensueño. Ouzhan era el polo opuesto de Can. Un hombre tranquilo, centrado en su carrera musical y ajeno a los escándalos. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto ansiaba. La boda de Demet y Ouzhan fue un evento multitudinario, cubierto por todos los medios de comunicación turcos. Se les veía felices, enamorados, radiantes. Demet lució varios vestidos espectaculares, y la ceremonia fue un derroche de romanticismo y elegancia. Parecía que Demet había encontrado finalmente a su príncipe azul. Y claro, esto automáticamente cerró la puerta a cualquier esperanza de una reconciliación con Can Yaman. La mayoría de los fans de Erkencikus se resignaron a aceptar que el sueño había terminado, que la pareja de ficción nunca se haría realidad. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, ese final que nadie esperaba, del que hablábamos al principio. Porque, señoras y señores, después de poco más de un año de matrimonio, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç anunciaron su divorcio. ¡Boom! La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo turco. Las redes sociales estallaron, los medios de comunicación se volvieron locos y los fans de Erkencikus se dividieron entre la alegría y la confusión. ¿Qué pasó? ¿Qué llevó a esta pareja, que parecía tan enamorada, a tomar esta decisión? Las especulaciones son muchas. Algunos hablan de incompatibilidad, otros de problemas de comunicación, y otros, más osados, incluso mencionan la posible influencia de terceras personas. La verdad, solo ellos la saben. Lo cierto es que los rumores de crisis en la pareja llevaban circulando desde hacía meses. Se decía que Oğuzhan era muy celoso y controlador, y que Demet se sentía asfixiada. También se hablaba de diferencias en sus estilos de vida y de problemas económicos. Pero nada de esto se había confirmado hasta el anuncio del divorcio. Lo cierto es que el divorcio de Demet ha reavivado la llama de la esperanza para algunos fans de Erkencikus. ¿Será que ahora, que Demet está soltera, existe la posibilidad de una reconciliación con Can Yaman? ¿Será que el destino los volverá a unir? ¿Será que todo este tiempo han estado esperando el momento oportuno para volver a estar juntos? Son preguntas que nos hacemos todos, y que seguramente ellos mismos se estén planteando. A ver, seamos realistas. Can Yaman también está soltero. Terminó su relación con la periodista italiana hace ya un tiempo. Y aunque ambos han seguido caminos separados, y han vivido sus propias vidas, la sombra de Erkencikus siempre estará presente. Esa química que compartieron, ese vínculo que crearon en la pantalla, es algo que difícilmente se olvida. Es una conexión que va más allá de la actuación, que se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Pero, ¿es suficiente esa química para construir una relación duradera? ¿Es posible retomar una historia que quedó inconclusa hace años? La respuesta, como siempre, es complicada. Hay muchos factores a tener en cuenta. La distancia, la presión mediática, las expectativas de los fans. Todo esto puede ser un obstáculo difícil de superar. Can y Demet son personas diferentes ahora. Han madurado, han crecido, han vivido experiencias que los han transformado. Sus prioridades, sus expectativas, sus necesidades, pueden ser muy distintas a las de hace unos años. Can se ha convertido en una estrella internacional, con proyectos en Italia y en otros países. Demet sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, pero también ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad. Sus caminos se han diversificado, y no está claro si coinciden en sus objetivos a largo plazo. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Cualquier movimiento que hagan será analizado con lupa, cualquier encuentro será interpretado como una señal de reconciliación. ¿Estarían dispuestos a lidiar con esa presión? Los paparazzi los seguirían a todas partes, las redes sociales se inundarían de comentarios y rumores, y sus vidas privadas se convertirían en un circo mediático. No es una situación fácil de manejar, y requiere mucha fortaleza y determinación. Y luego está el tema de las expectativas de los fans. La idealización de la pareja puede ser un arma de doble filo. Si la realidad no cumple con las expectativas, la decepción puede ser enorme. Los fans han creado una imagen idealizada de la relación entre Can y Demet, basada en la química que vieron en Erkencikus. Si intentaran retomar la relación, tendrían que lidiar con esas expectativas y demostrar que son capaces de construir algo real y duradero, más allá de la fantasía de la pantalla.
En mi opinión, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Si deciden darse una nueva oportunidad, que lo hagan por ellos mismos, no por complacer a nadie más. Que se escuchen el uno al otro, que se comuniquen abiertamente y que construyan una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Y si deciden seguir caminos separados, que lo hagan con respeto y cariño, recordando los buenos momentos que compartieron. Que no se dejen influenciar por la presión mediática ni por las expectativas de los fans, y que prioricen su propia felicidad. Lo que sí es cierto es que esta historia, este final que nadie esperaba, nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué depara el destino para Can Yaman y Demet Özdemir. Quizás vuelvan a encontrarse, quizás sigan caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hablamos de la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir durante Erkencikus, de la expectación de los fans, de sus caminos separados, del matrimonio de Demet y finalmente del inesperado divorcio. Un divorcio que ha reavivado la llama de la esperanza para algunos, pero que también plantea muchas interrogantes sobre el futuro de ambos. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los posibles escenarios. Hemos considerado los obstáculos y las oportunidades. Y hemos llegado a la conclusión de que solo el tiempo dirá qué depara el destino para esta pareja que nos ha robado el corazón. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este análisis y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es fundamental para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que gracias y mil veces gracias. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una nueva oportunidad? ¿Piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia que nos tiene a todos en vilo. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos adictos a las novelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción son una inyección de energía para seguir adelante. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes. Y recuerden, el amor, como las novelas turcas, siempre está lleno de sorpresas.